Buenas noches, en el día de hoy vamos a hablar de la máquina Enigma con los compañeros Oscar Buitrago, Carlos Perafán, Gerson Ramírez y Nelson Samude. Bueno, yo les voy a hablar como el origen de la máquina Enigma, la cual fue a final de la Primera Guerra Mundial, con la aparición y proliferación de las máquinas de descifrado de rotores. Estas máquinas permitían a los criptógrafos mecanizar el proceso de cifrado polialfabético, eh, aumentando enormemente el número de posibilidades de encriptación. Estas máquinas fueron desarrolladas de forma independiente por varios inventores de diferentes países en un lapso de varios años. La inclusión de estos rotores produjo el fin de complicar el algoritmo de cifrado como le habíamos indicado anteriormente. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, algunos ejemplos de estas máquinas son la máquina Enigma alemana, la máquina Púrpura japonesa y la estadounidense 209. Pues todos los códigos que se ocultaban tras de ella fueron descubiertos como en su época, ¿no? La primera máquina de cifrado de rotores fue inventada en los Estados Unidos por Edward Hauer entre 1912 y 1915. Bueno, realmente como lo que hacía esta máquina, se trata de un teclado de cifrado eléctrico, eh, pues conectadas por un cable de 26 conexiones para el cifrado monoalfabético que fuera pues de forma automática. Bueno, vamos a hablar un poco de la composición de la máquina Enigma. La máquina Enigma cuenta con un tablero de 26 caracteres, igual que con un teclado y tres rotores y un reflector. Obviamente esta máquina Enigma trabaja con batería. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento? Entonces, la persona encargada, pues, colocaba primeramente los tres rotores en una posición. Después él iba tecleando las letras que necesitaba, entonces apenas él presionaba una letra, viajaba a través del tablero, pasaba por los tres rotores, un reflector y se volvía para el tablero, donde alumbraban una posición diferente. Entonces, ¿cómo utilizaban esto? Primero se comunicaban qué rotores iban a utilizar por medio del código Morse y después ya se empezaban a enviar el mensaje entre ellos y solamente el mensaje alumbraba era por letras y no más. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre cómo empezaron a descifrar la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, los primeros indicios para empezar a descifrar la máquina Enigma fue en 1961, cuando Hans Thilo Smith, un ingeniero polaco, empezó a revelar secretos respecto a esta máquina que por parte del gobierno alemán, puesto que su hermano era un militar que se encontraba dentro del ejército de Alemania en esa época. Y empezó a entregarle información al hermano, cuyo hermano era un poco ambicioso del tema de alcohol, de mujeres, dinero. Entonces empezó a venderle información a Francia para, para que él pudiera ganar dinero. Luego el ingeniero polaco Marian Ruski empezó a descubrir que los mensajes que enviaban dentro de la máquina Enigma siempre encontraba dos letras repetidas. Entonces lo que pasaba era que cuando ellos mandaban esa información repetida era para que el receptor pudiera configurar el enigma para poder descifrar el código configurado, código encriptado. Luego, durante todo lo que se vino sucediendo en el transcurso de la historia, aparece un señor llamado Alan Matinson Turing. Fue un matemático británico, fue hijo de un administrador colonial, eh, trabajó con el lógico Alonso Church y definió las bases del concepto moderno del algoritmo. Básicamente, ¿qué hizo Alan Turing? Alan Turing creó una máquina llamada la bomba. Realmente él se basó en una máquina anterior a él, la cual se basaba en desencriptar la máquina Enigma, o encontrar las configuraciones de la máquina Enigma,
y este se basaba básicamente en una serie de rotores que avanzaban al movimiento de las manecillas del reloj. Eh, ¿Qué pasaba? Él tenía tres estados realmente, la máquina Enigma. Eh, si él encontraba alguna información, pues terminaba el proceso de la máquina. Si no encontraba alguna información, alguna configuración, pasaba a un nuevo estado. Si él encontraba una de sus configuraciones dentro de cada rollito o en cada rotor, él imprimía el símbolo en que se encontraba y el rotor funcionaba tanto para las manecillas del reloj como al contrario de las manecillas del reloj. Eh, bueno, y básicamente pues en el día de hoy pues esto sería lo que es la máquina Enigma. Cabe aclarar que la criptografía que se utilizaba en la máquina Enigma era por la criptografía o por el algoritmo Bellinelli, puesto que sus rotores lo que hacían era modificar la información para que no tuviera como una forma de seguir o de poder encontrar alguna de sus combinaciones y no tener problemas de seguridad a nivel de la información. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.